El Concilio Vaticano II, un gran regalo de Dios para nuestros tiempos, una producción de la Arquidiócesis de Manizales. Hoy vamos a hablar sobre el tercer capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Su título es muy largo, se llama Constitución Jerárquica de la Iglesia y en particular el Episcopado. Constitución Jerárquica de la Iglesia y en particular el Episcopado. Habíamos hablado en nuestro anterior encuentro sobre la Iglesia, pueblo de Dios, y ahora la misma Iglesia nos muestra cómo en el pueblo, no fuera del pueblo, sino en el pueblo de Dios, hay unos que caminan con una función especial, con la función de ordenar al pueblo, de conducirlo y pastorearlo, pero no como capataces, sino como pastores, como lo que quiso Cristo. Pero entremos en materia con una lectura de la primera carta a los Corintios que seguramente nos puede ubicar mucho en nuestro contexto. Dice así: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le pueden conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Como al hablar de la Iglesia Pueblo de Dios, tocamos este tema de la diversidad de carismas, funciones y ministerios que solo dependen del Espíritu Santo y del don que Él hace, pues es importante que hoy comencemos de esta misma manera para saber que la jerarquía de la Iglesia, que normalmente se identifica con el obispo, el presbítero o sacerdote y el diácono, la jerarquía de la Iglesia, todos bajo el romano pontífice que es obispo, el obispo de Roma, obispo, presbítero y diácono, se ponen a nuestro servicio para conducirnos, para animarnos en el pueblo de Dios. Hay que entender entonces a la luz de este texto que es algo recibido, no atrapado, no buscado, algo que viene por voluntad de Dios, no que uno reivindica en alguna reunión haciendo pues teatro y diciendo cosas extrañas o inventando teorías extrañas. Siempre será regalo de Dios. Nunca podría ser conquista humana, y si lo fuera habría que denunciar al que busca esas cosas. En fin, hablaremos en encuentros siguientes sobre otros dones, otras bellezas que Dios regala por el Espíritu a la Iglesia, pero hoy la Iglesia, en el camino ordenado que siguió en el Concilio Vaticano II, quiere que hablemos sobre esa que se llama la jerarquía en la Iglesia y luego sobre el episcopado en particular. Hablaremos también de presbíteros y diáconos, por supuesto. Entonces, hay unas frases que me toca leer del mismo texto del concilio porque son tan importantes que valdría la pena que todos las escucharan. Así que comienzo la temática, comienzo a desarrollar la reflexión con una frase que dice lo siguiente: para apacentar al pueblo de Dios. Así dice el concilio, con lo cual identifica al pueblo de Dios como un rebaño. Para apacentar al pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó diversos ministerios ordenados al bien de todo el pueblo: el episcopado, el presbiterado,
el diaconado y otros. Cristo fue el que estableció distintos ministerios. Estos que mencioné son ministerios ordenados para el bien de todo el pueblo, para que todos puedan gozar de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin y alcancen la salvación. Comencemos entonces diciendo que la jerarquía en la Iglesia existe para conducir al pueblo de Dios y en él a cada uno de los bautizados a lograr su identidad más plena y perfecta con nuestro Señor Jesucristo. No existimos para otra cosa, digámoslo ya, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, sino para que cada uno de ustedes logre su máxima identidad. Y para eso es evidente que no podemos ser ni mandamases ni capataces. No podemos ser sino pastores que tratamos humildemente de convencer, por supuesto, con una palabra que no es nuestra, sino de Cristo, y que por eso mismo obra en sus corazones todo lo que ella obra. Les corresponde a ustedes dejarse pastorear por Cristo, que es el único que es maestro de su iglesia, aunque Él, por su propia voluntad, quiera participar su función de maestro con otros, participada, no entregada. Cristo sigue siendo el verdadero maestro de todos los fieles en la iglesia. Y por eso también a los que están constituidos en jerarquía en este pueblo sacerdotal, en el pueblo de Dios, les corresponde también ser lo más fieles posible a nuestro Señor Jesucristo. Lo más fieles que sea posible serlo a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, de pronto estaremos transmitiendo nuestra propia cosecha, lo que nosotros creemos que dice la palabra y no lo que dice la palabra de Dios. En el caso de estos encuentros nuestros, la garantía es que estamos transmitiendo la palabra de todos los obispos del mundo, del Concilio Vaticano II, que durante muchos años regirá los caminos de nuestro quehacer católico. En el primer lugar de la jerarquía están los obispos, digamos que a eso nos enfila el capítulo que estamos ahora reflexionando, y vamos a seguir paso por paso lo que dice el texto de la Constitución que estamos ahora estudiando. En primer lugar, los obispos son verdaderos sucesores de los apóstoles. Nuestro Señor instituyó su grupo, el grupo con el cual fundó el pueblo de Dios, 12, como 12 eran las tribus de Israel, con 12 discípulos a los que sacó del grupo grande de los que lo seguían y los llamó apóstoles. A esos los instituyó como compañeros prácticamente. Dice Marcos capítulo 3, versículos 13 y siguientes, que Él los constituyó en el grupo que quería Él que estuviera con Él para eso, para estar con Él y para luego enviarlos a predicar. La función más importante de los apóstoles era estar con Cristo, aprender de Él, beber nada menos que de la fuente de la eterna salvación y después ser testigos de todo esto para el mundo entero. Pedro y los 12 asumieron su tarea y Jesús los fue educando, y cuando todos más o menos fracasaron ante la cruz, unos de una manera y otros de otra, uno traicionó y negó 3 veces, otros se le quedaron dormidos a Jesús, otros se fueron simplemente, en fin, aunque todos allí fracasaron de alguna manera, Él los reforzó, no escogió a otros, sino que los reforzó el día de la resurrección con el testimonio directo. Ellos vieron y tocaron a Cristo resucitado con su cuerpo, el mismo cuerpo que estuvo colgado en la cruz. Esa es la función fundamental del obispo, del sucesor de los apóstoles, transmitir la verdad de la resurrección de Cristo, la certeza absoluta de que Él está con nosotros, de que Él después de su muerte fue sepultado y que de verdad salió del sepulcro, de verdad resucitó y salió del sepulcro y está con su iglesia hasta el final de los tiempos. A partir de esto, en el conjunto de los dones con que el Espíritu Santo
ha dotado a su iglesia para que funcione bien, hay que reconocer el episcopado como un verdadero sacramento, un sacramento. El sacramento del orden tiene 3 grados, el del obispo, el del presbítero y el del diácono, pero cada uno de ellos es un verdadero sacramento. El sacramento del episcopado entonces es un signo de la presencia del Señor y de la presencia del Señor en su grado de sumo sacerdocio. El obispo por definición es sumo sacerdote. El concilio recoge la tradición reciente del Concilio Vaticano I que establece a nivel de los obispos también una serie de relaciones. Es decir, lo primero es la relación de todos los obispos con el romano pontífice. El obispo de Roma, es decir, el sucesor de Pedro, es el que tiene autoridad plena, inmediata y completa en toda la iglesia. Pero los 12, es decir, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en comunión con el romano pontífice, tienen también plena autoridad sobre la iglesia. Y por supuesto, plena autoridad en la porción del pueblo de Dios que les es confiada. Por lo tanto, es muy importante que todos ustedes entiendan que el obispo no se hace solo. A cualquier obispo, a este servidor, por ejemplo, o a cualquier otro obispo, lo ha nombrado el Papa. Y si el nombramiento no es del Papa, ninguno de ustedes tiene la obligación de reconocerlo, ni yo. Solamente reconocemos obispos cuando el Papa los nombra. Supongamos que existiera eso que llaman la sucesión apostólica válida, traída de tal parte o de tal otra. No somos nosotros, ni ustedes ni yo, los que tenemos que certificarlo. Quienes dicen tener sucesión apostólica tienen que presentarse ante el romano pontífice, explicarle los motivos, y a nosotros nos corresponde tener un documento de la Santa Sede en que diga, sí, estas órdenes son válidas. Pero por lo pronto, solamente los obispos mandados a ordenar como obispos por el Papa son obispos católicos. Algunos tienen en sus propias religiones, en otras iglesias, que es muy bonito que quieran ser católicas, pero que no son esta iglesia católica, y se descubre eso porque no tienen comunión con el Papa, tienen funcionarios que se llaman obispos, pero no por eso pueden decir que van a ser obispos para nosotros. En fin, cada uno en su lugar. Y solamente con autoridad del Papa se puede constituir un obispo. Así es la cosa en la Iglesia Católica. Todos los obispos tenemos un decreto de nombramiento del Papa que se llama bula y es personal, absolutamente personal. Y en esa bula el Papa inclusive indica o quién nos va a ordenar obispos, si él mismo u otro, o delega a otro obispo en comunión con él para que nos ordene. Si se entiende eso con radicalidad, se entiende también que la unidad de la Iglesia depende de que nosotros seamos muy celosos y muy fieles. En fin, el concilio, a partir de esto que quiere que nosotros entendamos muy bien, dice que los obispos, en comunión con el Papa, proveen a toda la Iglesia de lo necesario, toda, a la Iglesia universal. A cada uno de nosotros nos corresponde una parte de la Iglesia, como decíamos la vez pasada, una iglesia particular, pero nos corresponde la comunión con todas las iglesias y la preocupación por todas las iglesias. Así que, como por poner un ejemplo de la vida real, la Arquidiócesis de Manizales en este momento tiene 12 sacerdotes misioneros, ayudándoles a obispos que tienen necesidad de sacerdotes, porque me preocupo por todas las iglesias. Nos preocupamos porque mis antecesores también lo hicieron así, ¿verdad? Y así, entre las iglesias particulares, entre los obispos, debe haber una relación en la que los bienes que todos tenemos se pongan al servicio de la comunión, se pongan al servicio de la unidad, al servicio de la fe, al servicio de los fines de la Iglesia Universal, que son el amor y el servicio sin restricciones a Dios nuestro Señor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al obispo se le reconoce un triple ministerio.
Es un resumen, una síntesis, por supuesto, la síntesis del Vaticano II, pero es muy fácil de entender. A los obispos les toca en plenitud, en su diócesis, en plenitud, o sea, es el sumo sacerdocio, la función de enseñar. Por eso estamos haciendo esto, con todo gusto y con todo cariño, la función de enseñar la verdad católica a todos. Segundo, la función de santificar. Y entonces el obispo puede celebrar los 7 sacramentos. O, técnicamente hablando, no el matrimonio. El matrimonio lo celebran los contrayentes, pero el obispo puede presenciar válidamente cualquier matrimonio en su territorio. Y la función de santificar, por supuesto, también invitando a todos a la oración, a la unión con Cristo y compartiendo con todos lo que en el misterio de la fe se comparte, los pequeños y grandes sufrimientos ofrecidos por el bien de la Iglesia, la oración intensa y constante por todos ustedes, que nunca la olvido, ningún día de mi vida. Y todo esto por el bien de todos, la función de santificar. Y la tercera es la función de gobernar. Imagínense que el ministerio pastoral en la Iglesia se identifica por no tener, digamos, otra manera de expresarlo claramente, con el gobierno. Pero es un gobierno pastoral, no es gobierno político, ni gobierno de capataz, ni de gerente, por el amor de Dios. Es un gobierno pastoral que consiste en exhortar, animar, convencer a todos de la búsqueda de los fines y de las maravillas que hay en la Iglesia, pero además, de vez en cuando también, de decretar, ordenar, instituir personas o grupos, también crear nuevas instituciones siempre que sirvan para el bien de la Iglesia. La función de gobernar entonces se hace en analogía con la que se hace en otros ambientes, también por actos solemnes que todos quedan escritos y constan y que tienen que ver, por ejemplo, con el nombramiento de sacerdotes en una o en otra parte. Los sacerdotes, los presbíteros. En la jerarquía de la Iglesia, aunque este capítulo quiere dedicarse más que todo a los obispos, en la jerarquía de la Iglesia también están los presbíteros. Los sacerdotes, a los que nosotros podemos seguir llamando sacerdotes, realmente se llaman presbíteros, porque así se llaman en el Nuevo Testamento. Presbítero traduce anciano, y se supone que el presbítero, aunque tenga 25 o 26 años, debe tener la mente y la postura y sobre todo la prudencia y la sabiduría de un anciano en la fe. En el Nuevo Testamento los presbíteros fueron los encargados de organizar las comunidades cristianas nacientes, principalmente por la celebración de la Eucaristía. Y muy desde el principio fueron llamados preferiblemente al celibato sacerdotal, al celibato por el reino de Dios, aunque al principio se recibían algunos hombres casados para ser sacerdotes, al principio. Pero muy desde el primer siglo, muchos obispos establecieron que querían que sus sacerdotes tuvieran la libertad de Cristo. Así como Cristo fue célibe, que sus sacerdotes fueran también célibes. De tal manera que este misterio existe desde los orígenes, más aún desde la Biblia. Porque ustedes saben que Pablo nunca se casó, San Juan, el autor del cuarto evangelio, de 3 cartas y del Apocalipsis, nunca se casó, en fin. A los sacerdotes se les encomienda entonces nada menos que la celebración de la Eucaristía en la persona de Cristo, en persona de Cristo. Por eso ellos pueden decir prodigiosamente, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. O también, a ellos se les confía el perdón de los pecados y la administración de la misericordia divina, por supuesto, cuando en nombre de Cristo, sin embargo, dicen, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ellos se les encomienda el bautismo, se les encomienda también presenciar, asistir al matrimonio, siendo que, como ya lo dije, son el esposo y la esposa los que hacen el sacramento, pero se les encomienda y la unción de los enfermos.
Los sacerdotes no pueden ordenar a otros sacerdotes, eso es prerrogativa del obispo con el sumo sacerdocio. A ellos se les restringen algunas ceremonias, algunas celebraciones en la iglesia, eso corresponde al obispo llevarlo a cabo, y normalmente no confirman, son ministros extraordinarios de la confirmación. Hay ministros ordinarios para unas cosas y ministros extraordinarios. En el caso de la confirmación, el único ministro ordinario es el obispo, y los sacerdotes son ministros extraordinarios, a los que el obispo delega para cada caso cuando es necesario. Los presbíteros comparten con el obispo, como verdaderos colaboradores del obispo, la función de gobernar al pueblo. Ellos en sus parroquias deben ser obedecidos, deben ser tenidos en cuenta, deben ser buscados. No son principitos, no son de ninguna manera lo más importante de la sociedad en el lugar donde están, pero sí en nuestras culturas han sido rodeados de muchos elementos bonitos de la piedad de los fieles. Hay que seguir, hay que cultivar esa relación bonita con sus sacerdotes y hay que ayudarles a ellos a vivir muy bien su ministerio. Y los diáconos. En el último nivel de la jerarquía, en el tercer nivel de la jerarquía eclesiástica, están los diáconos, que también por la imposición de las manos reciben un sacramento, el sacramento del orden del diaconado, que los ordena no para el sacerdocio, sino para el ministerio. Esa es la fórmula del Concilio Vaticano II. No para el sacerdocio, sino para el ministerio. Entonces, mientras que obispos y presbíteros son sacerdotes, los diáconos son ministros, es decir, servidores. De hecho, en griego la palabra diácono traduce eso, servidor. Y el diácono es confortado con la gracia del sacramento, por supuesto, y dedicado a ese servicio que ya no es solo, como en los Hechos de los Apóstoles, el servicio de la caridad, sino que es el triple ministerio de la Iglesia. Los diáconos nos pueden ayudar a nosotros en lo que nosotros les encomendemos en el gobierno de la Iglesia, por supuesto. Son colaboradores del obispo y colaboradores de los sacerdotes. Por eso pueden participar en algunas ocasiones de ese ministerio. Pueden participar del ministerio de santificar y lo hacen muy bien cuando presiden el bautismo, lo pueden presidir ellos, el sacramento del bautismo, o cuando acompañan, cuando asisten al matrimonio, o cuando realizan los ritos exequiales sin misa, por ejemplo. Y en algunas otras cosas, sobre todo la oración constante por el pueblo de Dios, ellos cooperan en la santificación del pueblo de Dios. Y también, por supuesto, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de la palabra. Los diáconos deberían ser ante todo evangelizadores, evangelizadores de tiempo completo. Al final de este capítulo se abre la posibilidad de que se restablezca en la Iglesia el diaconado como un ministerio permanente. Entonces hoy en día distinguimos dos tipos de diáconos. Los diáconos permanentes, que también el concilio dice que a juicio del Papa, si están casados, pueden ser ordenados como diáconos casados, pero si están solteros, se quedan solteros toda la vida, aunque se queden diáconos toda la vida, ¿cierto? Si son diáconos permanentes, solteros, son célibes, o si alguno llegase a enviudar, pues no se vuelve a casar, ¿cierto? Pero tenemos la licencia del Papa de ordenar hombres casados al diaconado permanente. Y también hay diáconos transitorios que son en el camino hacia el presbiterado, un ejercicio que hacen ellos a plenitud, pero un ejercicio temporal durante el periodo de su formación. Con esto hemos ilustrado un poco los contenidos del tercer capítulo de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Los invito a una lectura más profunda, que hay cosas muy interesantes. A todos los bendigo en el nombre del Señor. Y para quienes están ganando conmigo las indulgencias, para quienes quieren lucrar la indulgencia plenaria, agreguemos a todos los actos que tenemos que cumplir la participación en este encuentro,
la confesión y la comunión sacramentales, nuestra oración por el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto.